Lo que haremos hoy es empezar a manejar estos conceptos de funciones con algo que supongo que ustedes ya saben, que es las operaciones elementales con funciones. Y yo he definido ya unos objetos que llaman funciones. Las operaciones elementales con dichos objetos, pues serán las cosas que uno habitualmente hace. Por ejemplo, cuando yo hablo de los números enteros, ¿qué es lo que hago con los números enteros? Lo que normalmente hago es sumar, restar, multiplicar y demás cosas. Eso normalmente, yo no sé por qué, pero se tiene una fijación, bueno, sí sé por qué, pues, pero ver, ya que definí las funciones, sí se puede hacer sumar, restar, multiplicar funciones y evidentemente sí se puede. Y lo que ahora veremos son esas operaciones elementales. Las operaciones elementales entonces son las siguientes. Si tengo f y g funciones, definiré la suma f más g de la función x como f de x más g de x. Fíjense en esto. La función suma es una tercera función. Y esa la defino, esa función suma evaluada en x, es igual a f de x más g de x. Evaluar cada una de las funciones en x y después sumar. ¿De acuerdo? Esa es la suma. El producto f por g de x también será evaluar primero la f en x, después la g en x y multiplicar esas dos. A ver, vamos a hacer algún ejemplo para que no esté tan en el aire todo esto. Si yo pongo f de x igual a x cuadrada menos 1 y g de x igual a la raíz positiva, lo voy a poner aquí para que se entienda, de x menos 1 más 1, ¿qué les parece? Más 1. Ay. F por g de x es igual a esto. ¿Quién es la suma de f y g? F más g de x. Pues me dice primero pon f de x, que es x cuadrado menos 1, más la raíz de x más 1. ¿De acuerdo? Fíjense en lo siguiente. ¿Quién es el dominio? El dominio de la función x cuadrada menos 1. ¿Quién es el dominio de esta función? ¿Qué valores debo meter aquí? ¿Qué valores meto aquí? Y tiene sentido. Todos los reales, números negativos, todos los reales. Son todos los reales. Perfecto, todos los reales, ¿no? El dominio son todos los reales. Ahora, ¿quién es el dominio de la g? Dominio de la raíz de x más 1. A partir de ahora, si no pongo el signo, estoy presuponiendo que es la raíz positiva, ¿de acuerdo? Solamente si pongo signos, porque serán menos. ¿Quién es el dominio de raíz de x más 1? ¿Quién es? Todos los números reales mayores o igual que 0. Hay que ajustar un poco más, ¿eh? Necesito que lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual que 0. O sea que necesito que x más 1 sea mayor o igual que 0. O sea Sería de que menos 1 a x, infinito, ¿no? o sea que x debe ser mayor o igual que menos 1, como dijo su compañero, de menos 1 cerrado hasta más infinito abierto por acá. ¿Sí? Este es el dominio de f, este es el dominio de la g, de la g que estoy tomando ahora. Menos 1, más infinito. ¿Quién es el dominio de la suma? ¿Quién es el dominio de la suma?
Por ejemplo, pueden Menos ser 1 todos cerrado los... hasta infinito. Sí, ¿por qué no pueden ser todos los reales? No pueden Porque ser ya todos los establecimos que reales. lo que está dentro de una raíz no puede ser negativo. Exactamente. Y la suma contempla, dentro de su expresión, contempla una raíz de x más 1. ¿De acuerdo? Entonces, el dominio, en este caso, fíjense, el dominio de la suma, ¿qué es? Es la intersección de estos dos dominios. ¿Sí? Entonces, no pierdan de vista cosas como estas. ¿Quién es el producto? F por G. F por G de X es igual a X cuadrada menos 1, que multiplica a la raíz de X más 1. Esto es igual a, pues eso mismo, ¿no? No hago mucho cambio. ¿Quién es el dominio de esto? Nuevamente, esta vale para todos los reales. Esta, los únicos lugares donde no vale es en el complemento de esto. Así que el dominio de toda esta función es menos 1, más infinito. ¿De acuerdo? Ese es el producto f por g de x. Ahora, fíjense en esto. También puedo hablar del cociente. F entre g de x, y f entre g de x será f de x dividido entre g de x, ¿de acuerdo? ¿Quién es f entre g de x en nuestro ejemplo? F entre g de x va a ser igual a x cuadrada menos 1 entre la raíz de x más 1. Ahora díganme, por favor, ¿quién es el dominio aquí? ¿La expresión de arriba vale para todos los reales? Sí, profe. Para Sí. todos ¿La de los reales. abajo? No. No. ¿A quién hay que quitarle? Fíjense, hay que quitarle todo el dominio de esta. El dominio de esta coincide en buena parte con el dominio de esta. Solamente hay que hacer una pequeña modificación. ¿Qué modificaciones? ¿Tenemos que racionalizar? No hay que racionalizar. Así como está. Podemos solo quitar el menos 1 para que la fracción de abajo no se vuelva 0 y no se vuelva indeterminada. Perfectamente, Tania, ¿verdad? Sí. Lo que debemos hacer es que la parte de abajo tiene el mismo dominio, pero no puede ser 0. ¿Por qué? Porque no sé dividir entre 0. No está definida la división entre 0. Entonces, el dominio de esta, déjenme pongo aquí, el dominio, hay que notarlo, el dominio de esta será del menos 1 abierto a más infinito. Noten, por favor, que lo único que hicimos fue quitarle, cuando se hace 0, aquí abajo, menos 1 más 1 es 0. Entonces, el dominio de esto, fíjense cómo va cambiando. ¿En función de qué va cambiando? De que yo tenga coherencia en lo que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Después del cociente de dos funciones, fíjense en esto. Si yo tengo un número real, yo puedo hablar del producto de la función por un número real, y esto va a ser el número real multiplicado por la f de x. En este caso tengo que f de x, voy a borrar aquí. En este caso, tengan en la memoria los dominios, no se nos vayan a escapar. En este caso tengo que, por ejemplo, alfa igual a 4. Entonces voy a tener 4 por f, 4 por f de x, sería igual a 4 por x cuadrada menos 1, y eso es igual a 4x cuadrada menos 4. Este 4x cuadrada menos 4, su dominio son todos los reales, va a coincidir con el dominio que ya tenía anterior.
¿Por qué es útil poner esta operación? Porque ¿qué tal si yo pongo alfa igual a menos 1? Entonces puedo hablar de la resta de funciones. Y esta será f de x menos g de x. ¿De acuerdo? En este caso, ¿quién será f menos g de x? Tengo cuánto vale f más g de x. Espero que no tengan ningún problema en aceptar que esto es x cuadrada menos 1 menos la raíz de x más 1. ¿De acuerdo? Y el dominio de esta función, el dominio de esta nueva función, va a coincidir con el dominio de esta. ¿De acuerdo? El dominio va a ser menos 1 más infinito. Muy bien, después de que tengo esto, puedo hablar de la composición. ¿Qué es la composición? ¿Qué es la composición de las funciones? La composición de las funciones será lo siguiente. La composición de g y f va a ser f evaluada en g de x. ¿Sí? Por el otro lado, la otra composición será g de f. ¿Qué es esto? Esto es, a g la evalúas en f de x. ¿De acuerdo? En nuestro ejemplo, ¿quién es f seguida de g de x? ¿Quién es? Pues lo primero que hago es, bueno, puse primero esta, después pondré la otra. Esta será g de f de x. ¿Quién es g? Bueno, todavía no escribo g, pero sí escribo f. Es x cuadrada menos 1. ¿De acuerdo? Este es g, perdón, cierro esto. Este es g de f de x. F de x, ¿quién es? X cuadrada menos 1. G de x cuadrada menos 1. Ahora, lo que tengo dentro de este paréntesis es lo que va a ocupar el lugar de la x. ¿De acuerdo? Esto va a ocupar el lugar de la x. Y entonces, como la x es la raíz cuadrada de x, tengo que poner ahí x cuadrada menos 1 más 1. Y eso vale la raíz cuadrada de esto, este paréntesis en realidad lo puedo quitar, menos 1 más 1, 1. ¿Y eso cuánto vale? La raíz cuadrada de x cuadrada. X. Es el valor absoluto de x. ¿De acuerdo? Es otra manera de definir el valor absoluto. No es x tal cual, porque si tú pusieras x igual a menos 1, tú aplicas esto y te da 1 al cuadrado, que es menos 1 al cuadrado, que es 1, su raíz cuadrada positiva es 1. ¿De acuerdo? Ok. Y 1 no es menos 1. ¿Sí? Entonces, esto, por un lado, es el valor absoluto de x. ¿Quién es el dominio del valor absoluto de x? Está definido para todos los reales. Ahora, ¿quién es el otro? Déjenme borro. ¿Quién es la otra composición? Sería muy feo, ¿no? Es muy novelesco. ¿Quién es el otro? No, no es el otro. ¿Quién es la composición? La composición g seguida de f de x es igual a f evaluado en g de x. ¿Pero quién es g de x? G de x es la raíz de x más 1. ¿Quién es f de x? Es x cuadrada, o sea, la raíz de x más 1 al cuadrado menos 1. Pero esto se les cancela y les queda x más 1, menos 1 más 1 igual a x.
g seguida de f de x es igual a x. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya tenemos la composición, por un lado y por otro. ¿Por qué nos interesa la composición? La composición normalmente nos interesa y es muy útil para distinguir cuando aplico una u otra función y además de eso, también para lo que es la inversa. La función inversa de f es una función que se llama f a la menos 1. ¿Y qué cumple? Que f a la menos 1 seguido de f, evaluado en x, es igual a x. Que f seguido de f a la menos 1, evaluado en x, es exactamente x. Esto es lo que cumplen las inversas. No todas, ojo, no todas las funciones tienen inversa. No todas. Por ejemplo, una función tan inocente, linda como, por ejemplo, esta función. F de x igual a x cuadrada. ¿Esta función tiene inversa? ¿Qué necesitaría para que tuviera inversa? Necesitaría encontrar otra función que cuando yo hago esa composición no se mueve. Pero fíjense en una cosa. Voy a hablar de la gráfica de esta función. La gráfica de esta función, espero no tenga ningún problema, si yo tengo el 1 menos 1, los dos van a dar al 1. El 0 va al 0. Pero, por ejemplo, si yo tengo este valor, ¿de cuántos valores viene? ¿De 2? De 2. 1 y menos 1. Entonces, si yo digo, ay, ¿existirá la inversa? Yo necesitaría encontrar una función de manera que f a la menos 1 de 1 estuviera definido. Pero f a la menos 1 de 1 está definido. Tengo dos chances. ¿Cuál de los dos busco? ¿Cuál de los dos empleo? ¿Sí? No sé si me entiendan cuál es el problema añadido a esto. ¿Está claro? Yo no entendí muy bien la última parte, profesor. ¿Cuál parte? Esta de aquí. Sí, el ejemplo ya no lo entendí muy bien. Vale. El ejemplo es este. A ver. Ya. Yo necesito, si esta f tuviera inversa, yo ya tengo quién es f de 1. ¿Quién es f de 1? 1. Y la inversa lo único que está haciendo es que esta sería f a la menos 1. La imagen de 1 es f1. Y yo debería poder encontrar una función que la f de 1 me lo mande al 1 para que cumpla esta condición de aquí. ¿De acuerdo? Ok. Vale. Entonces, 1. ¿A dónde va 1? Va al 1. A f de 1. ¿Qué es 1? Ahora, fíjate. El 1 debería ir al 1. Entonces yo agarro y me paro aquí. ¿Cuál es la preimagen de 1? Por un lado es 1, pero ¿qué otro valor también viene al 1? Menos 1. Menos 1. O sea, para que esto fuera una función, necesitaría tener un solo valor, que es el 1. Pero tengo un problema, tengo dos, 1 o menos 1. ¿De acuerdo? Sí. Por eso, este ejemplo me dice, no existe inversa para esta función. ¿De acuerdo? Ok. Sí. De hecho, si ustedes, esto ya les da una idea, si ustedes tienen cualquier función que tenga un grado par en su exponente,
en general esas funciones no tienen inversa. ¿Cuál es el problema? El problema es que a la hora de calcular la raíz, siempre te van a aparecer al menos dos valores. Entonces no puedes hacer ese truquito de que voy y vuelvo. Por ejemplo, la x cúbica, que es diferente a eso. ¿Qué pasa si voy a poner g para no usar la misma f? ¿Qué pasa si tengo g de x igual a x cúbica? Dime, por favor. ¿Puedo encontrar una inversa? La gráfica de g cúbica es una cosa más o menos así. ¿Puedo encontrar la inversa de esta? Ya les digo yo, sí. G a la menos 1 de x es igual a la raíz cúbica de x. ¿Y la raíz cúbica, tengo algún problema? No, fíjate, estás aquí. De hecho, debería pasar por acá, pero bueno, ya lo hice así. Cada que yo tome un valor, voy a tomar uno solo como preimagen. Si yo estoy aquí, por ejemplo, ¿de dónde viene? Viene de este. Y es un solo valor. Eso es lo que me importa, ¿de acuerdo? Para definir la composición, que la composición sea exactamente la composición de f y f menos 1 sean inversas. Perdón. ¿Alguna duda? ¿Hacemos más ejercicios? O sea que la función debe ser inyectiva, ¿no? Para que tenga inversa. Exactamente. La función debe ser inyectiva, y si es inyectiva en todo el dominio, tendrá inversa. Si no es inyectiva, olvídate, no tiene inversa. ¿De acuerdo? Okay. Muy bien. Entonces, pues vamos a hacer algún otro ejercicio, ¿no? Vamos a poner un par de funciones, no muy complicadas, porque podría irse esto hasta el infinito, y vamos a hacer todas estas operaciones. Por ejemplo, vamos a tomar f de x igual a x más 1, g de x igual a x cuadrada menos 1, por ejemplo. ¿Quién es f más g de x? F menos g de x, f por g de x, f entre g de x. ¿Quién es f seguida de g de x, g seguida de f de x? Fíjense, lo que vamos a hacer es calcular todas estas operaciones elementales, y en una tablita vamos a ir poniendo sus dominios. Si podemos, sus imágenes. Ya lo que me importa de momento es que sepamos también las imágenes, porque vamos a ver una operación muy buena. Entonces tengo dominio, imagen. Y aquí tengo f más g de x, f menos g de x, f por g de x, f entre g de x, f seguida de g de x, g seguida con f de x. Voy a poner estas líneas. Esta.
y esta. Muy bien. Ahora, ¿quién es f más g? F más g de x es igual a x más 1 menos más x cuadrada menos 1. Espero que no haya problema en entender que 1 menos 1 es 0 y esto es x cuadrada más 1. Más x, perdón. ¿Me pueden decir quién es el dominio de esta función? Todos los reales. Todos los reales, ¿no? Dominio, los reales. ¿Quién es la imagen de esta función? ¿Cómo le hago para calcular la imagen de esa función? Lo que hago para calcular la imagen de esta función es calcular nuestro candidato más bueno a hacer la inversa de la función. Para eso, ¿qué es lo que hago? Pues en lugar de f más g, escribo y igual a x cuadrada más x. Fíjense, por favor, aquí tengo a la y despejada. Lo que tengo que hacer es despejar la x. ¿Cómo despejo la x? Pues voy a escribir esta ecuación como x cuadrada más x menos y igual a 0. ¿Sí? Y está sumando, pasa del otro lado restando. Esto sería 0 igual a x cuadrada más x menos y. Lo único que hago es reescribo esto de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, díganme por favor, cómo despejo la x de esta expresión. ¿Qué tengo que hacer? Para despejar la x de esta ecuación, lo que tengo que hacer es la célebre chicharronera. A, ¿cuánto vale? Vale 1. B, vale 1. Y C, vale menos y. ¿De acuerdo? Profe, Uno. ¿C no es menos 1? No, porque tengo un y. Ya. ¿Sí? A la y tengo que tratarla como si fuera una constante. ¿Sí? Si yo pongo aquí menos 1, Okay. si yo pongo aquí un menos 1, si lo pongo así un menos 1, no puedo, o sea, sí puedo hacer la operación y todo, pero no obtendré nada. No obtendré un despeje de la x. Sí, ya entendí. ¿Sí? Vale, entonces, ¿quién es x? Sí. X es igual a menos b menos 1 más menos la raíz cuadrada de b cuadrada, que es 1, menos 4 por a, por 1, por c, que es menos y, entre 2. ¿Cuánto es esto? Menos 1 más menos la raíz cuadrada de menos por menos más 1 menos 4 más 4y entre 2 por a, que es 2. ¿Sí? Si hay una inversa, que en este caso, ya que tengo el más menos, es que no va a tener inversa, pero fíjense, aquí lo que tengo que ver es para qué valores de y está definida la función. ¿De acuerdo? Y los valores que yo encuentre para los que está definida la función, los valores de y, esa será la imagen de mi función. ¿De acuerdo? ¿Quién es la imagen? Pues, ¿cómo puedo encontrar aquí? Como tengo un radical, necesito ver que lo que está dentro, 1 menos 4y, sea mayor o igual que 0. ¿Sí? Necesito que para que tenga sentido, necesito que se satisfaga que esto es mayor o igual que 0. ¿Qué quiere decir esto? Pues fijémonos en lo siguiente. 1 es mayor o igual que 4y. 4 está multiplicando, ¿cómo pasa del otro lado? Dividiendo. ¿Qué signo tiene el 4? Positivo.
¿Cambia la desigualdad? No. O sea, esto se cumple, esto es cierto, para un cuarto mayor o igual que y. ¿Sí? Otra manera de escribirlo es y menor o igual que un cuarto. Y aquí me equivoqué. Sí. Gracias. Aquí me equivoqué porque era 4y. Ay, no lo dije antes. Perdón. Es más sencillo que esto porque me ahorro un paso. Esto es 4y mayor o igual que 1. Voy a borrar aquí. Gracias, gracias. Me ibas a decir esto, ¿verdad? 4y mayor o igual que 1. Y mayor o igual que un cuarto. ¿Cuál es el intervalo que es en donde tiene esto sentido? Cerrado un cuarto, coma, más infinito. ¿Cuál es el dominio? La imagen entonces de esta función. La imagen es un cuarto, cerrado, coma, más infinito. ¿De acuerdo? Esta es la manera de calcular la imagen. Y otra cosa, no importa si es el positivo o el negativo, esto no va a importar, lo que importa es que este siempre nos da como resultado un cuarto, coma, más infinito. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de esto? Dime. Ahí cuando despejó 1 más 4y, cuando pasa el 1 del otro lado, ¿no es negativo? Sí, ando muy burro hoy. Sí, tienes toda la razón. Y mayor o igual que menos, y esto es menos. Tienes toda la razón, es un menos. Gracias, ¿eh? Si es positivo, pasa del otro lado negativo. Sí. Entonces es el intervalo menos un cuarto, coma, más infinito. Esa es la imagen. Muy bien, f menos g. F menos g de x va a ser igual a x más 1 menos x cuadrada menos 1. ¿Sí? Esto va a ser, voy a poner desde los exponentes más grandes, menos x cuadrada más x, 1, menos por menos, más 1, 1 más 1, más 2. ¿De acuerdo? Esta es la función f menos g. Ahora, f menos g, que sea esto, díganme por favor cuál es el dominio. ¿Para quiénes tiene sentido? Nuevamente, tiene sentido para todos los reales. Ahora, la imagen. ¿Quién será la imagen? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a hacer este otro procedimiento. Solamente que hay una diferencia. Aquí tenía x cuadrada más x. Ahora aquí tengo menos x cuadrada más x más 2. Así que déjenme, por favor, hacer este cambio. Voy a borrar, mejor borro y lo hago poco a poco, ¿eh? Ya iba yo a usar el teorema del borrador, pero mejor lo hago despacio para no liarme. Aquí puedo equivocarme y después es contraproducente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Escribir y igual a menos x cuadrada más x más 2. Muy bien. Despejo, voy a pasar todo esto para allá para tener mi x cuadrada positivo, y esto es x cuadrada menos x más, voy a poner paréntesis, y menos 2 igual a 0. Pongo ese paréntesis para reconocer fácilmente mis términos. El término que acompaña a x es 1, el término que acompaña a y es menos 1, y el término libre es c igual a y menos 2. ¿De acuerdo? A igual a 1, b igual a menos 1, c es y menos 2 completo. ¿De acuerdo? Así procedo. Aplico la chicharronera, x es igual a menos b
B es menos 1, menos 1, 1, más menos la raíz cuadrada de B cuadrada, que es menos 1 al cuadrado, y es un 1, menos 4 por A, que es un 1, por C, que es Y menos 2. Y esto está acá, entre 2 por A, que es 1. ¿Cuánto vale esto? Esto es igual a 1 más 1 más menos la raíz cuadrada de ¿quién? 1 menos 4 por 1 menos 4 por y, 1 menos 4y, menos 1 por 4, menos 4 por 1 es menos 4 por menos 2, más 8. Todo eso entre 2. 2 por 1, 2. Ahora, pues esto todavía lo puedo hacer más sencillo. 1 más menos la raíz cuadrada de menos 4y y 1 más 8, 9. 9 menos 4y. Todo eso entre 2. De nuevo, tengo que ver dónde tiene sentido esto. Y esto tendrá sentido solamente en 9 menos 4y mayor o igual que 0. El menos 4y, ahora sí es negativo, pasa del otro lado. De esta manera, para no tener problemas o no liarme, lo voy a escribir así. 4y es menor o igual que 9. ¿Sí? 9 mayor o igual que 4y es equivalente a 4y menor o igual que 9. Y esto me quiere decir que y es menor o igual, 4 está multiplicando, pasa del otro lado, dividiendo. Que y es menor o igual que 9 cuartos. ¿Quién es y menor o igual que 9 cuartos? Voy a escribir aquí, el intervalo ya se ve que viene de menos infinito, llega a 9 cuartos y es cerrado. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta de qué tan útil son ahora las desigualdades? Resolviendo desigualdades, puedo encontrar imágenes, puedo encontrar dominios. ¿Alguna duda? Profe, Sí, dime. perdón, me perdí. ¿Puede explicar otra vez cómo despejó Jen la desigualdad? Aquí. ¿Sí? Sí. Vale. Aquí es 9 menos 4y mayor o igual que 0. Menos 4y está restando, pasa del otro lado, sumando. Entonces, como esto es un mayor o igual, 9 es mayor o igual que 4y. ¿De acuerdo? Ahora, decir 9 mayor o igual que 4y es equivalente a decir 4y menor o igual que 9, ¿sí o no? Esto y esto es lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿O ahí es justo el problema? Esta y esta son iguales. Sí, profe. Gracias. Entonces, ahora, 4 está multiplicando a y. ¿Cómo pasa del otro lado? Dividiendo. ¿El signo cambia? No, el signo no cambia. ¿Por qué? Porque el signo no cambia porque el 4 era positivo. Entonces, y menor o igual que 9 cuartos, entonces tenemos esta solución. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Sí. Ok. Esta es f menos g. Fíjense en una cosa, ¿eh? Fíjense en una cosa. Cuando yo pongo f más g, llego a esta función. Cuando pongo f menos g, llego a esta. En realidad estas dos no se ven muy diferentes. Pero fíjense que las imágenes cambian de una manera muy importante.
La primera va de menos un cuarto hasta más infinito, la segunda va de menos infinito hasta los 9 cuartos. ¿De acuerdo? Así que no porque las funciones uno las vea medio parecidas, coincidirán con sus dominios y demás cosas. No necesariamente. Vamos ahora a calcular f por g. F por g de x será x más 1 por x cuadrada menos 1. ¿De acuerdo? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces díganme por favor, ¿cuál será el dominio de f por g? El dominio de f por g, espero no tengan problemas en ver que serán todos los reales. Lo que va a ser un poco más complicado, es ver quién es la imagen. Y no, yo creo que no será complicado. ¿Por qué no será complicado? Ah, vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? ¿Me pueden decir qué es? Si yo hago el producto, esto será x cúbica, ¿sí? Ahora, más x cuadrada, menos x, menos 1. ¿Qué es esto? Es un polinomio de grado 3. Si ustedes colocan valores muy grandes positivos, esto de aquí será positivo. Si colocan valores muy grandes negativos, todo esto de aquí será negativo. ¿Saben quién es el producto? La imagen de esto es todos los reales. ¿De acuerdo? ¿Por qué puedo decir que son todos los reales? ¿Por qué? Porque el grado es 3. ¿Sí? El grado es 3 de ese polinomio. No pasa lo mismo con los polinomios de grado par. ¿Sí? Con los polinomios de grado par hay que meterse con este lío. ¿Por qué? Porque los polinomios de grado par no necesariamente llenan todo. No necesariamente. Son parábolas y las parábolas no llenan todo. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, el producto ya está. ¿Quién es la división? F entre G de X. Es X más 1 entre X cuadrada menos 1. ¿De acuerdo? Puedo hacer, ¿qué puedo hacer allí? De veras. Más de uno diría, pues eso es igual, fíjense, voy a hacerlo aquí. Más de uno diría, fíjate, esto es igual a x más 1 entre x más 1 por x menos 1. ¿Por qué? Porque esto es una diferencia de cuadrados. Entonces cancelo estos dos y me queda 1 entre x menos 1. Este es el cociente. ¿Sabes? No. No. Estas dos funciones, esta función y esta función, no son la misma. No son la misma. Como función no son la misma. ¿De acuerdo?
Son funciones equivalentes cuando nosotros vamos a calcular límites. Que eso es uno de los temas que vienen después. Pero de momento, estas funciones no son iguales. Sus límites serán iguales, pero esas funciones no son iguales. Así que puedo dejarlo así, x más 1 entre x cuadrada menos 1. Y díganme, por favor, ¿quién es el dominio de esa función? Todos los reales excepto el 1 y menos 1. Todos los reales excepto el 1 y el menos 1. ¿Por qué? Porque si no se indetermina la función. Porque 1 y menos 1 son los únicos valores de indeterminación de la función. ¿Qué hubiera pasado? Y por eso les digo que es importante. ¿Qué hubiera pasado si yo pongo esos iguales? ¿Recuerdan qué expresión me quedaba? Me quedaba la expresión 1 entre x menos 1. ¿Cuántas indeterminaciones tiene 1 entre x menos 1? Una. Solo una. ¿De acuerdo? Pero mi función, la mía, como bien observó su compañero, tiene 2 indeterminaciones. Menos infinito, coma, 1. Menos 1, perdón. Unión, menos 1, coma, 1. Unión, 1, coma, más infinito. ¿De acuerdo? A ver, déjenme lo distribuyo mejor. Déjenme lo distribuyo mejor y será menos infinito, coma, menos 1, unión, menos 1, coma, 1, unión, 1, coma, más infinito. Ya está mejor así. ¿Sí? Este es el dominio de la función. Ahora, ¿cuál va a ser la imagen? ¿Qué hago para calcular la imagen? Pues de nuevo, pongo... Profe. Dime. ¿Puedo repetir el dominio? Este se ve muy borroso. ¿Se ve borroso todo o solo el dominio? Pues el dominio. El dominio. Repito, menos infinito, coma, menos 1. Abierto por los dos lados. Unión. Intervalo abierto por los dos lados. Menos 1, 1. Unión. De nuevo, intervalo abierto por los dos lados. 1, coma, más infinito. ¿De acuerdo? Ya, profe, gracias. Perfecto. Ahora, ¿cómo calculo la imagen? Para calcular la imagen, pues recurro, como ya les había dicho antes, a esto. Y es igual a x más 1 entre x cuadrada menos 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que despejar la y. Esto es x cuadrada menos 1, pues y igual a x más 1. Voy a pasar todo de aquel lado y me queda y por x cuadrada menos y menos x menos 1 igual a 0. ¿Sí? Y tengo la siguiente función. La siguiente ecuación, y x cuadrada menos x más... bueno, pongo aquí el menos y más 1 igual a 0. Tengo de nuevo una ecuación de segundo grado en la cual el valor A es igual a y, el valor B es igual a menos 1 y el valor C es igual a menos y más 1. ¿Sí? Lo voy a escribir de aquel lado para hacerlo bien y no hacer alguna cosa bastante guarra. Así que, ¿quién es x? X es igual a menos b, menos por menos, más 1, más menos la raíz cuadrada de b cuadrada, que es 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, que es 1, menos 4 por a, que es y, por c, que es menos y más 1.
y más 1. Todo esto entre 2 por A, que es 2y. ¿Sí? Ahora, primera observación. ¿Qué necesito? Necesito que y sea diferente de 0. ¿Por qué? Porque tengo una indeterminación. Tengo la primera, ahora necesito ver qué pasa dentro. Esto es 1 más menos la raíz cuadrada de ¿quién? Menos por menos es más, 4y por y más 1. O sea, va a ser 1 más 4y cuadrada más 4y. Todo esto entre 2y. Entonces tengo que resolver 4y cuadrada más 4y más 1 mayor o igual que 0. ¿Sí? Y de nuevo tengo que hacer sacar las raíces. ¿Cuáles son las raíces? Y igual a 4 menos 4 más menos la raíz cuadrada de 16 menos 4a, que es 4, c, que es 1, entre 2 por a, 2 por 4. ¡Wow! ¡Qué bien!, ¿no? ¿Cuánto es esto de aquí? Menos 4 más menos. ¿Más menos quién? 16 menos 16. Esto es 4 por 4, 16, ¿no? 16 menos 16, 0. Entre 2 por 4, que es 8. O sea, tengo una sola raíz y es menos 4 octavos. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense en lo siguiente. Y este método es mucho más sencillo que todos los métodos que hemos visto. Esta cosa de aquí, voy a voltear los ejes. Esto es Y, esto es X. No más porque quiero voltearlos. Y me dice, vale, en Y vale menos 4 octavos. A ver, esperen un momento. Bla, 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 bla. A ver, sí. Esta expresión de aquí adentro, esta de aquí, tiene como raíz menos 4 octavos, que es menos 1 medio. En Y vale menos 1 medio. ¿Sí? Aquí corta. Pero es un único valor. Fíjense en esta de aquí. Esta cosa de aquí, esta, ¿qué es? Es una parábola, ¿sí? Esta de acá. Perdón, esta de acá. La 4y cuadrada más 4y más 1. Eso es una parábola. ¿Y me pueden decir hacia dónde abre esa parábola? ¿Abre hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia arriba? Hacia arriba, ¿por qué? Porque el que ¿Porque son multiplica y positivos? cuadrada es positiva. ¿Sí? El que multiplica y cuadrada es positiva. Entonces, fíjense. Esta parábola abre hacia arriba, y el único punto donde toca el menos 1 medio, al 0, es aquí el menos 1 medio. ¿Por qué? Porque esta es la raíz. ¿Sí? Menos 1 medio. Y abre hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, díganme por favor, ¿dónde se cumple que 4y cuadrada más 4y es mayor o igual? Más 1, perdón, es mayor o igual que 0. ¿En dónde? Si yo agarro un valor de y, ¿cómo va a ser siempre?
siempre va a ser positivo. El único en el que va a ser 0 va a ser aquí. ¿De acuerdo? Entonces díganme cuál es el dominio de eso. ¿Cuál será el dominio de esto? De menos 4 octavos a infinito. No. Fíjense aquí en Y. Acuérdense Son todos que los Y- números reales. ¿Menos quién? Todos los reales menos quién. ¿Menos un medio? ¿No es un medio? No, sí, porque me dice mayor o igual que 0. Incluso puede ser 0. Entonces, para esta de aquí, esta que estoy poniendo aquí, para esa son todos los reales. Todos los reales. Para encontrar mi imagen, que es lo único que tengo que hacer. ¿Recuerdan esta observación que hicimos? Que la Y fuera diferente de 0. Esta de aquí tiene como dominio todos los reales. Completa es todos los reales menos el 0. Entonces, mi imagen Es que no me Va a quedar como... Entonces, toda la imagen son todos los reales menos el 0. O sea, menos infinito, menos coma 0, infinito, como así. unión 0 más infinito. ¿De acuerdo? Sí, profe. Atención con eso, ¿eh? Señores, estamos entrando a territorio donde ya no es tan simple ni tan sencillo. ¿De acuerdo? Lo único que tuve que quitar fue el 0. ¿Por qué? Por ese 2 entre Y. Por el otro lado, el 1 más 4Y cuadrada más 4Y mayor o igual que 0 valía para todos los números reales. ¿Por qué? Porque es una parábola, además de que es una parábola, abre hacia arriba, y como abre hacia arriba, puedo meter cualquier valor de Y eso, metiendo cualquier valor de Y, siempre me manda a alguien que es mayor que 0. Entonces tiene sentido lo que está dentro de ese radical. Y lo único que hago después es quitar el Y igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Todo bien, profe. Bueno, pues vamos ahora a calcular las ahora lo que vamos a hacer es calcular las voy a borrar aquí, borro aquí, ¿no? Vamos a calcular las composiciones. Porque la tensión. Ustedes si ven. Si no contestas, el teléfono es porque no puedes contestar, ¿no? Y ahí viene la otra llamada, chihuahuas. Perdón. Entonces tengo F seguida de G de X. ¿Quién es F seguida de G? Es G evaluada en F de X. ¿Quién es esto? Pues esto es G de X más 1. Ahora, este X más 1 debo sustituirlo donde tengo X ahí. O sea, es X más 1 al cuadrado
menos 1. Ahí sí ya no es más 1. Menos 1. ¿Sí? Y esto es ni más que menos x cuadrada más 2x más 1 menos 1. Se queda aquí la función x cuadrada más 2x. ¿De acuerdo? Ahora díganme, de esta función, esta de aquí, ¿quién es el dominio? ¿Quién es el dominio? Todos los reales, ¿no? Puedo meter cualquier número real ahí y no habrá ningún problema. Saldrá el resultado que yo quiero. Ahora, por otro lado. Hoy ya son casi 12:50, ¿verdad? Sí, profe. Ahora sí los estoy tratando como se debe. ¿Cómo hago la inversa? Pues pongo y igual a x cuadrada más 2x. Mando todo de un lado y les quedo con x cuadrada más 2x menos y igual a 0. ¿Cómo despejo x? Pues observemos que la a es igual a 1, b es igual a 2, c es igual a menos y. ¿De acuerdo? Entonces, aplico la fórmula general. X igual a menos 2 más menos la raíz cuadrada de b cuadrada, que es un 4, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos y. Todo eso entre 2 por a, que es 2 por 1. ¿Cuánto vale esto? Esto vale menos 2 más menos la raíz cuadrada de menos por menos más, esto es 4, más 4y. Todo eso entre 2. Ahora, este es el despeje de x con el más menos. Necesito ahora ver nada más quién es 4 más 4y mayor o igual que 0. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el radical tenga sentido. El 4 tiene signo positivo, lo paso del otro lado, entonces tengo 4y mayor o igual que menos 4. 4 está multiplicando, tiene signo positivo, lo paso del otro lado, dividiendo, y lo puedo escribir. Y es mayor o igual que menos 4 entre 4. Y es mayor o igual que menos 1. ¿Sí? ¿Quién es mayor o igual que menos 1? Menos 1 más infinito. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Yo no, profe, gracias. ¿Todo claro? Pues creo que al final ya nada más ustedes están aguantándome, ¿no? Bueno, ni modo. No se preocupen, tengo yo... Oiga, profe, ¿y esta clase la va a subir después? Sí. Ay, déjame, termino la grabación. Sí, la voy a...